Bienvenidos a este segmento de Café y Ministerio, el diálogo virtual sobre la fe. Soy Peter Dutrán, el director del Instituto del Ministerio Eclesial Laico y Servicio del Departamento del Ministerio Pastoral de la Arquidiócesis de San Antonio, y les doy la bienvenida el día de hoy. Hoy tengo la alegría de dialogar con mi colega Lisette Farías. Ella es la directora del Secretariado para la Comunidad Cristiana de Laicado, Matrimonio y Vida Familiar y Jóvenes para nuestra arquidiócesis. Lisette es esposa, es madre y tiene una maestría en Ministerio Pastoral en Oblate School of Theology. Y Lisette tiene más de 20 años de experiencia pastoral en diferentes áreas y roles ministeriales. Yo conocí a Lisette, y esa es una anécdota. Conocí a Lisette por nombre en otra diócesis, porque con el trabajo que hacía con su ministerio anterior, ayudaba a muchas diócesis a formar líderes, a hacer el assessment, para ver cómo podía, como se le dice, no solamente identificar el liderazgo, sino llevarlos hacia el cumplimiento de sus funciones. Ella ha tenido entre los roles de acompañamiento de jóvenes, familias, matrimonio, formación de laicos, desarrollo de programas catequéticos, en fin. Lisette también ha dado charlas a nivel nacional y interdiocesanos. Su pasión es la evangelización, la espiritualidad y el fortalecimiento de las familias. Bienvenida, Lisette. Gracias, Peter. Un honor estar aquí y qué bueno que me toca compartir este tiempo con todos ustedes. Muy contenta. Claro que sí. Como decía un ministro hace un tiempo atrás, el ministerio con un café es mucho más llevadero. Entonces, el único recurso que necesitamos para este diálogo del día de hoy es cafecito y la disposición de hablar de nuestra fe. Hoy tenemos un tema muy, muy bonito, muy interesante, que es la familia como iglesia doméstica, recobrando la celebración de los sacramentales, y especialmente en el día de hoy, en los momentos de ansiedad y incertidumbre que pasamos por la pandemia. Pero antes de andar y ver en detalle el tema que tenemos hoy, Lisette, ¿qué te parece si iniciamos con una oración? Perfecto. Hace unas semanas atrás, el arquidiócesis anunció esta oración, y que me gustaría que nosotros podamos unirnos, especialmente por todas las familias afectadas por esta pandemia. ¿Les parece? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y se pueden unir conmigo diciendo la oración. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, en estos tiempos de tribulación nos dirigimos a ti. Mira con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo entero. Ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros, dando salud a los infectados y la protección a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos valor para acompañar y orar por nuestro mundo que sufre y vive la incertidumbre. Buscamos refugio en ti y conforme a tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Lisette, hablemos. ¿Por qué la iglesia y a qué la iglesia llama? ¿Por qué la iglesia llama a la familia iglesia doméstica? Pues vamos a adentrarnos. Empecemos un poquito con el contexto de lo que es la iglesia doméstica, ¿verdad? Recordemos primero que nuestro Señor Jesús quiso, Dios al hacerse hombre quiso participar de la historia humana a través de una familia, en el seno de una familia. No nació aparte, no nació aislado, nació en el centro ya de una familia con María y José. Y eso es más que nada la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Entonces vamos a partir desde la palabra de Dios. Recordemos, hemos estado escuchando en estos tiempos los Hechos de los Apóstoles en nuestras misas ahora de Pascua. Y recordemos ahí que escuchamos en todo Hechos que cuando la gente escuchaba el mensaje de Cristo, se convertía no solo a la persona, sino también se convertía a su familia. Entonces ya desde entonces las familias empezaban a ser esa base de la iglesia, empezaban a ser esas islas
de valores humanos, de familia cristiana, que desde entonces se empezaban a llevar. Entonces ya de ahí nacía lo que conocemos como lo que podríamos llamar como iglesia doméstica. Y en esos tiempos las familias, bueno, crecían en un ambiente que no era, pues era de otras ideologías y de otros pensamientos, entonces no muy diferente a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Como familias nosotros cristianas también vivimos en un ambiente que es con otras ideologías y otros pensamientos en muchas ocasiones. Y por eso vamos a empezar entonces ya el Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, ya viene a describir un poco más concretamente, estaba desde antes de Santo Tomás Aquino, pero en el documento nos habla de algo muy importante. Esta es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia y nos dice que primero nos habla de los cónyuges cristianos, del sacramento de matrimonio, cómo por medio del sacramento de matrimonio participan los esposos se unen en ese amor fecundo como Cristo y la Iglesia. Y luego habla de la familia y ya ahí es donde viene la palabra iglesia doméstica. Dice, en esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y también ayudarles con su vocación. Entonces ya desde ahí viene ese término antiguo de eclesia doméstica, y es lo que quiere decir que el hogar cristiano se convierte en el lugar donde los hijos reciben el primer anuncio, reciben la enseñanza de los padres para salir adelante, no solo como seres humanos, sino también como cristianos. Y bueno, aquí recordamos que hay muchos tipos de familias, ¿verdad? O sea, no, las familias de hoy son muy variadas. Hay gente soltera, hay gente que vive, abuelos que están criando a sus hijos, a sus nietos. Entonces hay muchos diversos tipos de familia, pero también se nos dice que la iglesia nos dice que nadie se sienta sin familia en este mundo, porque la iglesia es casa y familia de todos, especialmente para los que se sienten fatigados y agobiados. Y en este mismo respecto, el Papa Benedicto llama a que cada hogar, en su situación específica, con cada familia tiene la situación que es única de esa familia, pero el Papa Benedicto ya nos llama a que cualquier familia está llamada a convertirse en esa iglesia doméstica, en la cual la vida familiar, y aquí está una clave muy importante, que la vida familiar esté completamente centrada en el señorío de Cristo. Esa es una iglesia doméstica, donde Cristo está al centro y la familia en su estado está centrada y gira alrededor de ese señorío de Cristo. Y en esta misma línea, para terminar esta explicación de lo que es la iglesia doméstica, leyendo el documento de Amoris Laetitia del Papa Francisco, hay una frase que me llamó mucho la atención porque habla del impacto de la iglesia doméstica en la vida y en el mundo. Dice, una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación y de crecimiento místico. Así como que, ¿cómo? O sea, nada más el vivir una comunión familiar bien vivida, esposos, hijos, abuelos, con tu situación personal como estés, soltero, casado, con hijos, con nietos, viviendo contigo. Si tú vives esa comunión familiar bien vivida, ese es tu camino de santificación, ese es mi camino de santificación y es cómo yo voy a crecer un crecimiento místico. Así es que ya saben la clave si quieren ser místicos. Comunión familiar, ahí está la clave. Muchas gracias. Y especialmente ahora en que estamos en este lockdown, ¿verdad? Es cuando tenemos una oportunidad de recobrar. Qué gran llamado y qué gran reto. Iba a decir, la santificación con el martirio van uno y a uno. Mentira, estoy bromeando. Tú me hablabas y ahora si ustedes quieren, tienen una pregunta, pueden hacerlo en este momento. En cualquier momento pueden levantar su mano virtual, como le decimos, haciendo un clic donde dice Participants y al final, en la mano derecha, ahí tienen
para levantar la mano virtual y pueden opinar. Mientras que ustedes formulan sus preguntas, Lisette, tú nos hablas de la Constitución Dogmática de Lumen Gentium, la luz de las naciones. El desafío grande que hacen a los papás, hacer en palabra y en acciones, Dios mío, ser testigo de Cristo. Y a veces uno aprende, ¿no? Uno aprende con los niños. Vamos en el camino. Sí, y cuando están chiquitos te escuchan, cuando son teenagers ya ni te escuchan, uno ya ni sabe nada. Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer la iglesia doméstica con los sacramentales y esta religiosidad popular, Lisette? Bueno, yo creo que ya desde ahorita, bueno, para empezar, yo creo que en la comunidad hispana, en nuestras culturas, yo soy de México, Peter, tú eres de Perú, entonces ya traemos esa religiosidad popular que realmente ya nace de nuestros pueblos, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura y la venimos trayendo. Pero en todos esos pequeños signos es donde vemos cómo la iglesia doméstica vive y se realiza en el hogar. Simplemente ahora con las misas dominicales, ¿no? Estamos viendo la misa en línea, pero algo muy importante que quiero resaltar aquí, que la Eucaristía todavía se celebra. Estamos reunidos como cuerpo de Cristo porque la Eucaristía sigue viva, existente, real, actual, y nosotros somos parte de ella. Claro, no podemos comulgar sacramentalmente, pero la Eucaristía sigue celebrándose y nosotros seguimos siendo parte de ella, y nosotros al poner nuestro altarcito al lado de la televisión, tal vez con flores, un crucifijo, la Biblia abierta en el Evangelio que vamos a leer ese día, así es como empezamos a crear esa iglesia de casa, ¿no? Y eso es un sacramental, es un signo sagrado instituido por la iglesia que nos ayuda a santificarnos al acercarnos a Dios. Y los ejemplos ya los conocemos: el rosario, el agua bendita, la ceniza que utilizamos en el miércoles de ceniza, las velas, las medallas, todo esto nos acerca a Dios. Y realmente aquí el propósito es hacer de nuestro hogar una casa de oración. Así como pensamos de que voy a la iglesia, voy al templo a orar, ¿no? Es decir, es mi casa una casa de oración, es donde yo puedo sentarme a vivir una hora de oración, a estar en contacto con Dios. Y de ahí viene lo que hemos venido hablando: hacer un altarcito con un crucifijo, bendecir la casa y bendecirnos los unos a los otros. Eso yo creo que es algo muy bonito que también muchas comunidades hispanas traemos la bendición, la tradición de bendecirnos los unos a los otros, y ahí es donde se empieza a desarrollar esta iglesia doméstica. Y yo quiero compartir, por ejemplo, con mis hijos desde chiquitos, todos nos bendecimos a la noche y antes de salir a donde vayamos, a la escuela, al trabajo, pero nadie se va a la cama ni nadie se va de la casa sin su bendición, ¿no? Pero ahora el gusto que me da es que mis hijos ya están grandes, mis hijos tienen 21 y 19. Entonces, ya entre ellos, siempre lo hacemos, viajamos, donde estemos, nos damos la bendición. Pero ahora entre ellos mismos, por ejemplo, si mi esposo sale, ya le doy la bendición, yo salgo, y luego si mi hija sale, ella va al cuarto de su hermano y le da la bendición, ¿no? O si mi hijo sale y mi hija está viendo la tele, él va, le da un beso y le da la bendición. O sea, ya entre ellos, sin que nosotros tengamos que intervenir, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a ver los frutos de ¿y qué es una bendición? Pues es decirle a la persona que quiero que la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén contigo y que te guíen. Entonces ya con un signo tan sencillo hay mucho poder. El bendecir la casa, como decíamos, y en la hora de las comidas. Yo creo que eso también es algo muy importante, que la hora de la comida se convierte en ese compartir no solo el alimento, sino compartir la palabra de Dios. Unos amigos míos, ellos siguen, como quien dice, el calendario litúrgico, y a la hora de la cena leen, ya bien sea la primera lectura, tienen el misal, la primera lectura, el salmo, el evangelio o el santo del día. Y así cada familia se va rolando y van leyendo algo en la mesa, ¿no? Sus hijos ya están en edad de leer. Entonces, y esa es una simple manera de que vas viviendo lo que la iglesia, vas haciendo tú de tu iglesia esa iglesia de casa, esa iglesia doméstica. Y pues la familia que reza unida permanece unida, así es que qué gran llamado, y de esa forma fortalecemos la iglesia doméstica en casa.
Y que la belleza, tú decías hace un momento el ministerio, te referías al ministerio de los abuelitos, como dice el Papa Francisco. Yo recuerdo de pequeño que cada vez que me portaba mal, de verdad, me iba corriendo a mi abuelita. Y ella siempre le encontraba rezando, entonces yo me hacía que estaba rezando con ella para que mi papá no me llamara la atención. Entonces, qué bendito el ministerio de los abuelitos, ¿no? El demostrar, especialmente hoy en día en el cual están ellos entre el grupo que están más predispuestos a obtener este virus tan horrendo, ¿no? Como el cuidar también de ellos hoy en día. Y la sabiduría que traen a las familias, ¿no? Y que traen a todos nosotros, digo, o sea, yo pienso en mi mamá, ¿no? La sabiduría que ella trae para mí y para mis hijos, ¿no? Entonces, Lizeth, yo tengo otra pregunta. ¿Cuál entonces es el llamado de la Iglesia Universal que también resuena para la Iglesia doméstica? Yo creo que escuchamos desde Evangelii Nuntiandi que la Iglesia existe para evangelizar. Entonces, el llamado de la Iglesia doméstica en casa es también evangelizar, que como decíamos al principio, con acciones, hechos, testimonios y sin hablar, proclamemos el Evangelio. Y esto significa de muchas maneras, es ayudar a los enfermos y desamparados. Un ejemplo que tenemos ahora, el miércoles, la arquidiócesis Caridades Católicas tuvo este evento grande de entrega de despensa, ¿no? Entonces la iglesia, digamos, la iglesia como organismo organizó esto, Caridades Católicas, la arquidiócesis, otros, y dieron de comer al hambriento. Pero yo en mi casa, con mi familia, en mi pequeña iglesia doméstica, yo también ayudo a los enfermos, ayudo a los desamparados, ayudo a los aislados. Ese es el gran reto. El Papa Francisco nos dice que la familia siempre ha sido el hospital más cercano. Recordemos que él se refiere mucho a la iglesia como un field hospital, como un hospital de campo, ¿no? Como en un campo de guerra, ahí está la iglesia como hospital. Entonces, ese llamado resuena con la familia. Somos nosotros un hospital cercano para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para nuestra comunidad. Se sienten ellos libres de venir a nosotros para recibir ese consuelo, ese empuje que les da. Mi esposo lo dice de otra manera más diferente. Él dice que el hogar debe de ser como una esquina de box, ¿no? Que en el box van los peleadores y ahí están, pero luego regresan a su esquina. Y en su esquina reciben el ánimo, les curan las heridas, les dan palabras de aliento y los sanan para que vuelvan al ruedo, ¿no? Entonces, él dice que la casa siempre sea mi esquina. Yo quiero que sea mi esquina donde me fortalezco y salgo al ruedo, ¿no? Y es lo que el Papa Francisco lo dice más elocuente, ¿verdad? Pero es lo que dice que hay que ser ese hospital cercano y es como construimos el reino de Dios. Y otro gran reto que es el llamado universal a nuestra iglesia local, a nuestra iglesia doméstica, es los esposos. Somos los esposos modelos del amor de Cristo a su iglesia. Yo cada vez que pienso en eso digo, wow, o sea, yo en mi matrimonio y cada uno de ustedes en sus matrimonios, todos tenemos que ser ese testimonio que cuando la gente nos vea como esposos diga, ahí está el amor de Cristo. Así como amó Cristo, así se aman ellos. Digo, qué gran responsabilidad, porque sabemos los que estamos casados que no es tan fácil, pero a la vez eso es lo que nos hace. Ese es el llamado y eso es lo que nos impulsa a seguirnos mejorando cada día, ¿no? A seguirnos amando, perdonando, disfrutando la vida juntos y caminando los dos para santificarnos mutuamente, ¿no? Y es cierto, y el Papa dice ahí, justo en Amoris Laetitia, ¿no? Que el amor de los esposos, cuando pasa el tiempo, es como un buen vino. A medida que va pasando el tiempo, va tomando esa riqueza, esa belleza, pero que necesita renovarse, ¿no? Ese amor, necesita continuamente estar renovado, continuamente. Bueno, qué bonito. Entonces, Lizeth, ¿cuál es entonces, o cómo es que la iglesia doméstica puede nutrir a la iglesia universal? Yo creo que ahí, como decíamos, la iglesia universal la iglesia doméstica nutre a la iglesia universal porque el Papa Francisco lo dice, la iglesia es una familia de familias.
Entonces, y aquí es donde voy a mencionar a Santo Tomás. En Familiares Consortium escuchamos, nos habla de cómo Santo Tomás comparaba ya el ministerio de la familia con el ministerio sacerdotal. Decía que los sacerdotes se encargan de ayudar en la vida espiritual. Dice, pero los padres, no solo en la vida espiritual, sino en la vida corporal de los hijos, se dedican a hacer, se dedican a crear, por medio de la familia, hay nuevos ciudadanos para la sociedad, pero también hay nuevos cristianos para la iglesia. Entonces yo lo veo de esta manera. Yo me imagino, si mi familia es una célula saludable, que donde hay amor, donde hay perdón, donde hay misericordia, y tu familia es otra familia donde hay misericordia, amor, y otra familia, entonces así nosotros nutrimos y transformamos a la Iglesia Universal en una iglesia de misericordia, de amor, de perdón. Pero esto empieza en las familias. Y por el contrario, si nuestras familias están llenas de rencor, de injusticia, de falta de perdón, entonces, ¿qué clase de iglesia vamos a tener? Una iglesia que también no sabe perdonar, que es indiferente. Entonces, todo empieza desde el hogar. Yo me lo imagino así como pequeñas células que si cada una está marcada con ese sello de valores cristianos, entonces nuestra iglesia va a estar fortalecida y se va a nutrir de esa manera. Ya conocemos la frase famosa de San Juan Pablo II, como la familia va, así va la nación y va el mundo entero, y igual se podría decir de la iglesia. Si en nuestra familia no existe eso, ¿qué podemos, y si nosotros formamos la iglesia, qué podemos pedir entonces de nuestra iglesia, ¿no? Entonces esa es la gran responsabilidad de cómo nosotros nutrimos y formamos esa iglesia. Esa iglesia. Dice, Imelda nos dice en el chat que por ello debemos preparar a nuestros hijos desde pequeños y ser un ejemplo para ellos, ¿no? Y así evitaríamos menos divorcios y cumplir los sacramentos. O sea, la continuidad para cumplir los sacramentos, especialmente ahora que tenemos poco acceso a la recepción del sacramento, ¿no? Exacto, y ayudarlos a crecer como humanos y como cristianos, perdón, en los valores que ya hemos dicho, pero también como humanos. Dicen, la familia es la escuela de humanismo, de cómo ser humanos como el excelente humano que es Cristo, ¿no? Entonces, no solo en el valor, sino como personas humanas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Otra pregunta que ustedes tengan. Yo he visto muchos tomando otra cosa que no sea café y ya tenemos ¿cómo se llama? Una guía muy estricta de que aquí se toma solamente café. Mentira. Vamos a meter. Okay. Bueno, puede ser un licuado o otro tipo, ¿no? Y que no sea Irish coffee, no está permitido, Peter. Es muy temprano para Irish coffee, por si las moscas. Bien, muy bien. Entonces, para terminar, para concluir, Lizeth, entonces, ¿cómo podemos animar a las iglesias domésticas, especialmente aquellas que ahorita están pasando mucha ansiedad? Porque si quizás ha perdido trabajo, quizás uno de los familiares está enfermo, quizás han perdido a alguien. Alguien ha fallecido y no han podido estar con ellos. Yo veía ayer en las noticias como una familia recibió los ashes, ¿no? Las cenizas de su fallecido en una caja, en un correo, como si fuese un package cualquiera. ¿Cómo podemos apoyar a estas iglesias sufrientes? Yo creo que hay muchas formas de ayudar. Primero, es muy importante ver las necesidades básicas de la familia, ¿no? Si la familia tiene hambre, si necesita algo, ¿cómo podemos nosotros ayudar a sus necesidades básicas? Porque es muy difícil pensar en la fe con un estómago vacío, ¿verdad? Y pensarlo de manera sistemática. ¿Cómo podemos ayudar por medio de las organizaciones, tal vez no lucrativas, caridades católicas, otras organizaciones que ayudan de manera sistemática para que la gente salga del desempleo, para que salga adelante, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Lo demás es fortaleciendo la fe. Yo creo que no hay
para nosotros como en todos sus niveles de camino, ¿no? Dónde está cada persona en su fe, pero desde donde esté esa persona, ¿cómo la podemos ayudar a sostener su fe? Yo creo que esa es la importancia de que no pierdan la fe, porque a lo mejor decían, bueno, es que yo confiaba mucho en Dios y perdí mi trabajo, confiaba mucho en Dios y esta persona murió, o estaba orando y esta persona murió, ¿no? Entonces, es decir, Dios está contigo con trabajo y sin trabajo. Dios está contigo, Dios te sostiene y te acompaña y te abraza, estando en cualquier situación, no importa la que sea, y cuando estás sufriendo, te abraza de una manera especial. Entonces yo creo que ese es el mensaje que necesitan oír, porque que no se desanimen porque la oración no fue contestada o porque creían que no sé, en lo que iba a pasar milagrosamente y no ocurrió. Y nosotros ayudarles a decir, Dios está ahí, Dios es fiel y Dios no se muda y Dios no se va cuando pierdes tu trabajo, no es que no te escuchó, sino es que Dios te sostiene a pesar de que perdiste el trabajo, y Dios te sostiene a pesar de los problemas familiares o enfermedad, ¿no? Entonces ese es el llamado para mí. Muchísimas gracias, Lizer. Y como siempre, están invitados a dialogar y estudiar más de este tema y otros más en las clases que va a dar el Instituto en la Arquidiócesis de San Antonio. Y Lizer, para terminar, guíanos en oración. Claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí. Y les recomiendo mucho leer el Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco. Ahí habla muchísimo de todo lo que es la vida familiar y el amor. Entonces, y ahí termina con una oración muy bonita para la Sagrada Familia. Entonces, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también que de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Lizer, y muchísimas gracias a todos los que nos han seguido y a los que van a escuchar hacia adelante esta grabación. Y nos estamos viendo entonces en la próxima edición de Café y Ministerio, pronto. Muchísimas gracias. Que Hasta luego, gracias a todos. Nos vemos. ¿Puedo hacer un comentario? Oh, por adelante, favor. Rápidamente. Sí, claro. como iglesia doméstica me ha tocado cuidar a mis nietos ya casi por 2 meses y les he estado enseñando a la niña que tiene 6 años a cómo plantar diferentes frutas y verduras, y ella está viendo que está saliendo ya el fruto, ¿no? Y me dice, como ella ha visto que nos han estado trayendo comida de muchas personas que nos están ayudando, ella dice, abuelita, cuando ya tengamos todas las verduras y frutas, me las puedes regalar para írselas a dar a la gente que no tiene casa, porque en cada oración pedimos por ellos. Entonces, así es como deberíamos todos trabajar. Gracias. Muchísimas gracias, Imelda. Que sí, Dios gracias, te bendiga. Dios bendiga. Bueno, hasta luego. Que Dios te bendiga. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, Bye. Hasta luego.